El título es promoción social. Yo soy bachiller en promoción social. ¿Recuerda algún proyecto, algún trabajo especial en esa área que lo haya marcado, que recuerde con cariño, algo que hayan trabajado en esa área de promoción social? Muchísimas cosas. Digamos, a partir de noveno uno ya empezaba a nombrar, a salir a la comunidad, sí, a impartir algunos conocimientos en el área de salud, en el área de manualidades, en el área agropecuaria, en el área social. Entonces compartiendo con la comunidad, y eso era muy bonito porque lo hacíamos ya vivencial. Eso ayuda mucho, y en la parte ya profesional eso me facilitó mucho las cosas para hacer extensión rural. En ese tiempo que usted estudió allí en promoción social, existían todos los animales que habían, que era como una granja, ¿verdad? Muy bonito. Cuéntenos algo que había así especialmente para ustedes poder trabajar. Nosotros, dentro de las actividades curriculares, sacábamos un tiempo y nos íbamos con un funcionario en ese entonces del DRI, luego del ICA, que venía a asesorarnos en la parte de apicultura. Había unas colmenas, las abejas, nosotros íbamos, en cada grado había un proyecto, entonces proyecto de cultivos de corto plazo. En el caso de nosotros cultivábamos frijol, al siguiente año en séptimo tuvimos un lotecito de pollo, de engorde, ya en octavo fue un proyecto un poco más amplio, y empezábamos a hacer lo que era la elaboración de proyectos a nivel de aula. Eso es lo que se me quedó, y ese orden en el que hacíamos esas cosas ayudó mucho a que en la parte ya profesional tuvieran más organizados mis conocimientos. Y realizaban unas fiestas, unos bazares muy buenos, excelentes, ¿no? Mucha gente tal vez le da nostalgia, igual que a mí, de las famosas onces bailables. Sí, los domingos en la tarde. Los domingos en la tarde. Entonces esperábamos con muchas ansias para encontrarnos con la persona claro, que nos queríamos encontrar, sí. Porque no era fácil ir a hacer visitas al colegio. No. Entonces esa era la tarde de aprovechar. Doña Cecilia, la rectora, para compartir con las amigas. Muy brava, muy seria, ¿no? Sí. Ingeniero, una vez ya que finaliza su etapa en el colegio, ¿qué año era? ¿Qué año se graduó? Recuerden. En 1990. ¿Qué continúa en su vida? ¿Hacia dónde se desplaza? Bueno, después mi hermana me invitó en ese entonces vivía en Barranca Bermeja, ya se había casado. Julieta. Mi hermana Julieta. Me invitó a que la acompañara una semana porque el esposo tenía una capacitación, y me preguntó: ¿usted qué va a hacer el año entrante? Eso fue tan pronto me gradué de bachiller. Yo le dije: no sé. Esa es la pregunta del millón, es la pregunta del millón. Y pues, ¿y ahora qué? Casi todo bachiller sale, y pues durante el proceso le pregunto: ¿usted qué va a estudiar? ¿Usted qué va a estudiar? Pero uno realmente no tiene claro ni está convencido de lo que va a hacer. Sí. Me gustaba mucho la medicina veterinaria, sin conocer mucho de eso. Sabía pues inyectar, sabía ordeñar, sabía muchas cosas del campo, pero sí. más por costumbre. De una manera artesanal. Me quería inclinar hacia eso, y realmente fuimos a averiguar en la Universidad de La Paz, en Barranca Bermeja, que estaba iniciando labores en ese año. Se estaba conformando. Ella arrancó en 1990, y preguntamos allá. Esa es una universidad pública. Pública, sí, señor. Eso ayudaba mucho, porque yo incluso le comenté a mi hermana: yo quisiera estudiar matemáticas en la UIS, pero ¿dónde me quedo? ¿Cómo pago los estudios? Sí, entonces, más era difícil la estadía, claro. Porque nosotros teníamos un beneficio, que por ser hijos de profesoras o profesores, sí. Las universidades públicas no nos cobraban una matrícula. Entonces pagaba uno algo muy pequeño. Muy poquito. Sí, yo pagaba 17,000 pesos de matrícula. Entonces eso ayudaba mucho, pero lo más costoso era la estadía, el hospedaje. Entonces ella me dijo: ¿por qué no estudia aquí en Barranca y yo le doy la estadía? Pues yo a ojo cerrado, me vengo a estudiar. Y ahí terminé, ahí seguí y terminé mi ciclo profesional como ¿Cuál es ingeniero el título que adquirió? Yo soy ingeniero agrónomo, de la primera promoción de la Universidad de La Paz. ¿En qué año se graduó? En 4 de abril de 1997. 97. ¿Había algunos otros compañeros de la región, por acá de la provincia de Guanentá, alguien que...? Sí, en la misma carrera no, pero en este caso yo me encontré allá con, ahorita es médico veterinario, el doctor Darwin González, claro. Que es de acá de Barichara. Sí. Y ya encontré
médico veterinario de Villanueva también, Francisco Rondón, Ujú. que iba a la par conmigo. Y muchos amigos que fui conociendo digamos, en la universidad. Ingeniero, ya una vez graduado allí de la universidad, ¿qué continúa en su vida? ¿Cómo continúa su Bueno, yo proceso? empecé a trabajar antes de graduarme. Yo hice una práctica en cultivo de palma de aceite. Yo estaba haciendo un proyecto sobre control biológico en una plaga muy altamente significativa Sí. en la zona digamos, del Magdalena, que es una zona bastante seca. Allá se presenta mucho una chinche, Chinche, que afecta llama. mucho la palma. Se estaban implementando las, digamos, alternativas biológicas para el control de esa chinche, para evitar un poco el uso de insecticidas peligrosos. Allá estuve más o menos un año, hice mi tesis y continué trabajando un poquito más allá. Después de Aracataca vine y me gradué, pero antes de graduarme ya me salió un trabajo en el sur de Bolívar. Uh-huh. Yo me fui directamente a Morales, Bolívar, a trabajar en un programa de gobierno que se llamaba Planta y Palante. Era el establecimiento de alternativas para la sustitución de cultivos ilícitos. Yo trabajé con frijol, básicamente en Morales, en la zona de la Serranía de San Lucas, unos corregimientos que se llaman, allá le dicen La Plaza, pero es el corregimiento de Micobao y el corregimiento de Corcovado. Sí. Eso es zona roja, zona bastante, de orden público, sí. bastante difícil, bastante delicada. Sí. En ese entonces había mucha guerrilla, no sé ahorita cómo esté. Ojalá haya mejorado, ¿no? Y ahí estuve más o menos un año en el Morales. Posteriormente entonces me trasladaron a Santa Rosa, también sur de Bolívar, no tan lejos de Morales. Allá estuve ya trabajando, fue en los proyectos específicos del plante, en el apoyo a esas alternativas. Entonces la gente solicitaba un crédito, yo les hacía el proyecto con el Banco Agrario, y una vez aprobado entonces yo hacía lo que era control de inversión y apoyo a esos proyectos. Era entonces, el proyecto que denominaban Planta y Palante, ¿no? Planta y Palante. Uh-huh. Entonces ya, digamos, otras personas se encargaban de la erradicación de esos cultivos. Sí. Nosotros hacíamos las alternativas para presentarle que sí era viable uno poder vivir en esa zona sin necesidad de cultivar coca. No es fácil porque es que la plata fácil a todo el mundo le gusta. Y allá pues ya la gente estaba acostumbrada. Era una zona no solamente, digamos, cocalera, sino que también una zona minera, y eso pues hacía más dispendioso el trabajo. Más complicado. Luego, ¿hacia qué parte Después entonces usted? Del sur de Bolívar, sí. Ya entonces el Planta y Palante se termina como proyecto y arranca un proyecto de las Naciones Unidas enfocado hacia lo mismo. Uh-huh. Para aplicar a Naciones Unidas, entonces yo ya necesitaba mostrar mi experiencia no solo, sino mi título. Sí. Yo tenía que ya documentar allá que sustentar sí, que ya estaba, que yo ya era un ingeniero agrónomo graduado, que estaba ejerciendo y que podía aplicar a ese proyecto. Entonces me contaron de que había una vacante acá en el municipio de Barichara para ocupar el cargo de director de la UMATA. En ese entonces la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria. Eso fue en el año 98. Yo arranqué acá el 1 de abril, me dijeron sí, claro que es la vacante, y apliqué e inmediatamente me contrataron. Trabajé durante 3 años en la administración de don Arturo López. Uh-huh. Mucha gente me conoció mi trabajo, y a raíz de eso pues las amistades y los clientes aparecieron. Ingeniero, ¿qué proyectos especiales acuerda haber fortalecido ahí desde la UMATA, siendo usted director de esa unidad aquí en Barichara? Bueno, un proyecto que había en papeles y medio en camino, muy bonito, que hasta ahora está pues empezando la gente a dejarlo. Sí. Fue el proyecto de pollo de engorde, en convenio con una empresa avícola de la zona, Distraves. Con Distraves, sí. Se establecieron unos integrados utilizando los canalles que utilizaban para secar tabaco, se adecuaron como galpones y empezó ese proyecto.
ya en vista del éxito de ese proyecto, que se tuvo mucho acompañamiento, mucha cercanía con los productores. Se empezó con 9 productores, luego subió más o menos a 18, luego empezó ya después 27, y ya después ellos empezaron a caminar solos, junto con la empresa obviamente. Pero la empresa les facilitaba la adecuación del galpón, digamos los implementos mínimos necesarios, los suministros, toda la materia prima, sí, alimento, vacunas, e incluso el asesor también, que con él hacíamos el empalme con la comunidad. Sí. Ese proyecto muy bonito se intentó con soya, no con mucho éxito, pero también se hacían las campañas de vacunación. En ese año empezaron las campañas de vacunación contra aftosa y brucelosis. Barichara, ¿Con el ICA? Con el ICA. Barichara fue uno de los líderes en vacunación en cobertura, porque teníamos un equipo de trabajo muy bueno, eran 4 técnicos, el director, una secretaria. Sí. Era una oficina impresionantemente importante dentro de la administración municipal. Desde esa oficina, la UMATA, ustedes apoyaban también toda la parte agropecuaria en las ferias, ¿verdad? En la feria de Barichara. Sí, se organizaban unas ferias, incluso se organizaron en el año 98-99, no estoy seguro en qué año fue, se hizo la primera feria nacional, Caprina. Caprina, sí recuerdo. El sistema de explotación muy importante que hubo en Barichara. Después entonces, por falta de mucho apoyo, se vino deteriorando, pero llegamos a hacer ese tipo de organización.